Hola a todos. Aquí les dejo mi primer relato de terror. Espero que les agrade y asuste. Así comenzamos. La carta. Era una noche fría, a pesar de que no era invierno, el clima se tornaba tan extraño que parecía tenebroso. Regresábamos con mi familia del velorio de mi prima, una joven de 18 años, una estudiante común y corriente. Bien, no puedo negar que hacía un tiempo que su comportamiento había cambiado, pero todos creíamos que era debido a su estrés por tanto estudio. Pero no puedo olvidar la expresión de su mirada cuando encontraron su cuerpo, en su habitación yacía prácticamente mutilada, irreconocible al no ser por sus ojos que estaban atónitos, como si antes de morir de aquella manera hubiera visto un fantasma. Mejor idea no pudieron tener mis padres, de quedarnos a hacerle compañía a mis tíos, para que no se sintieran peor de lo que ya estaban al haber perdido a su joven hija, pues peor fue la decisión de mi madre, quien al parecer había enloquecido al opinar diciendo que yo durmiera en la habitación de mi prima difunta. Bueno, otra escapatoria no me quedó, esa habitación era de película de miedo, todo estaba tal cual lo había dejado ella, tenebroso, adoraba todo lo que era oscuro, macabro, diabólico, pues como dije antes había cambiado muchísimo. Dormir en la cama de una reciente fallecida no era algo que me agradara mucho, así que me quedé sentada contemplando cada centímetro de su cuarto, preguntándome cómo había muerto, qué demonios había pasado para que mi prima terminara así. Pues bien, comencé una especie de investigación, en sus cajones, su guardarropa, debajo de su cama, entre sus libros y debajo de su almohada, donde encontré una carta. Estuve varios minutos pensando en abrirla o no hasta que me decidí y comencé a leer renglón por renglón. Todo lo que más había pedido y querido se ha ido, ojalá nadie encuentre esta carta, de ser así estaría condenado como yo. Nadie creyó en mí cuando les dije que algo estaba mal. Cada noche en mi cuarto me susurraba al oído una voz tan dulce pero también tan escalofriante, que me repetía una y otra vez: estamos observándote. Mamá, te lo conté pero no me creíste, decidiste que fuera un psicólogo, que no me ayudó porque cada noche las voces eran más cercanas a mí, hasta convertirse en sombras que aparecían frente a mí, dos personas. Una niña y una señora, sus miradas eran pálidas y hasta podía sentir su olor nauseabundo, sus ojos lloraban sangre y me decían: estarás con nosotras, estarás con nosotras. Esto no da para más, siento como por dentro cada espacio de mi cuerpo se quema, y por fuera un frío insostenible, mis piernas tiemblan, tanto que no puedo sostenerme de pie. Ellas están aquí y no puedo llamarlos. Papá, mamá, ayúdenme. Tengo miedo, quiero que esto termine, no sé qué quieren de mí. Cada vez están más cerca de mí y repiten: ya estás con nosotras, ya estás con nosotras. Por ese motivo y con las pocas fuerzas que me quedan escribo su voluntad. Quien lea esto vendrá con nosotras, porque mientras haya oscuridad estaremos vigilando a quien haya tenido esta hoja entre sus manos. No podía creer lo que acaba de leer, es decir, estoy consternada, o mi prima había enloquecido o esto era real y yo estaba a punto de tener el mismo fin que ella. De repente desde su guardarropa se siente un golpe fuerte, fue tan grande mi susto que caí de la silla donde me encontraba sentada, luego risas, seguido estamos aquí. Era una locura, era cierto todo lo que había leído en aquella maldita carta. Aquella mirada de quien fue alguna vez mi prima convertida en algo demoníaco, esas sombras pálidas con sus ropas llenas de sangre que estaban frente a mí y yo sin poder mover un solo pelo, sin poder pedir ayuda. Mi corazón estaba siendo martillado, mis dedos cortados, los huesos de mis piernas quebrados, mi boca parecía estar siendo cocida, mi garganta acuchillada. Nadie supo qué pasó jamás en esta habitación, pero por lo menos con las últimas gotas de mi sangre pude escribir: no lean esta carta. Interesante historia, continuemos con la siguiente. Amigo imaginario. La familia Williams era una familia de aquellas que muchos desearíamos tener. Hacía más de 5 años que se habían mudado a mi vecindario, tenían 3 hijos, Amelia de 4 años, Tomás de 9 años y Kristen de 16, ella era mi compañera del colegio y como éramos vecinos siempre tomábamos el mismo camino hacia él, no tardamos en tener una enorme amistad, luego se incorporó Dante, éramos súper unidos, estudiábamos juntos, salíamos de paseo los fines de semana. Bueno, su familia era muy normal, sus hermanos eran muy buenos niños y sus padres eran personas súper agradables que se notaba a lo lejos que se llevaban muy bien. De hecho siempre comentábamos entre los tres que queríamos para nuestros futuros tener una relación tan linda como la de los padres de Kristen. Eso es lo que pensamos hasta que todo de un día al otro se derrumbó. La casa de mi amiga permanecía cerrada, las persianas de las ventanas permanecían bajas, lo que era un poco extraño.
Al llegar a mi colegio me encontré con Dante, me dijo que Kristen nos esperaba en la biblioteca, así que nos dirigimos hasta allí y ahí estaba ella. Su cabello tapaba su rostro, pero notábamos como sus lágrimas caían. Nos susurró que prestáramos mucha atención. Su madre estaba mal, al parecer no era una enfermedad, más bien había comenzado a hablar sola, y no era locura, decía estar constantemente con alguien que solo ella podía ver y oír. Al principio nos pareció una buena broma de ella, tal vez quería ser actriz y estaba practicando con nosotros, pero no era así. Siguió contándonos que por las noches su madre caminaba como si tomara de la mano a alguien, pasaba por su habitación y la de sus hermanos, pidiendo, o mejor dicho obligando a abrazar a aquel ser que solo ella podía distinguir desde entonces en su cuerpo, y el de sus pequeños hermanos habían enormes rasguños y heridas como si fueran quemaduras. A Dante y a mí nos pareció que estaba sufriendo mucho y no dudamos en contárselo a nuestros padres para que intentaran averiguar qué sucedía, pero no sirvió en nada. Según la mucama que tenían había dicho que la señora Williams tenía una enfermedad contagiosa pero curable, y por eso es que ni siquiera ella tenía la entrada a la casa. Los días pasaban y veíamos cada vez peor a nuestra amiga, sus heridas y rasguños crecían. Ella misma había afirmado que su madre estaba enloqueciendo, tenía una especie de amigo imaginario, pero ese sujeto era diabólico, era como si estuviera manejando a su madre y le estuviera pidiendo que matara a su familia. Su madre misma lo había dicho en reiteradas oportunidades. Demian, como ella lo llamaba, quería que fueran solo él y ella, los demás estaban de más, por eso no podían ser felices por completo. 2 meses llevaba que habíamos encontrado a nuestra amiga Kristen triste y confundida por lo que tan repentinamente había comenzado a atormentar a su familia. 3 días pasaron sin que ella asistiera al colegio. Dante y yo otra vez intentamos hablar con nuestros padres, pero no hicieron caso a nada, así que decidimos ir por nuestra cuenta a ver qué pasaba con los Williams, en especial con nuestra amiga. Al llegar nos encontramos con la policía, que no dejaban pasar a nadie ni ellos pasaban, no querían dar explicaciones de lo que estaba sucediendo. Decidimos ir por la parte de atrás y entrar a la casa por una puerta que estaba como escondida y que Kristen nos había contado de su existencia, y era la que ella usaba para escaparse, para salir de paseo cuando estaba castigada. Entramos a la casa, todo permanecía oscuro y daba un poco de miedo. Para seguir adelante y subir las escaleras, todo estaba desordenado, las paredes tenían algo así como enormes rasguñones, los escalones parecían manchados de sangre. Esto ya no era bueno, pero estábamos dentro y era tarde para arrepentirse. Comenzamos a revisar cuarto por cuarto, pues vimos una sombra sentada. Era el padre de Kristen, lo llamamos, pero al no conseguir una respuesta, nos acercamos. Era el padre de la familia que se encontraba sentado en su sillón. Su rostro era tan escalofriante, podíamos ver cómo había sido asesinado de la peor manera, le habían arrancado su lengua. Esto era peor de lo que creíamos. Asustados, seguimos buscando, esperanzados de encontrar a nuestra compañera. En la siguiente habitación colgaba la cabeza de Amelie, la más pequeña de los Williams. Al fondo del pasillo, sin sus piernas y brazos, en un estado de descomposición, estaba Tomás, mientras que en la cama de otro de los curtos, prácticamente calcinada, estaban lo que quedaba de Kristen. Dante y yo salimos corriendo. Cuando bajábamos las escaleras se encontraba la única sobreviviente y también única culpable de esa masacre. Su rostro era tan blanco como un papel, tenía un camisón blanco manchado de sangre, sus largos cabellos tapaban parte de su cara, en su mano derecha tenía un enorme cuchillo, mientras que del otro lado parecía estar tomada de la mano con alguien. Creíamos que seríamos sus próximas víctimas, sin embargo solo se limitó a sonreír y decir: Demian, ahora estaremos juntos y seremos felices. Seguido a aquella frase traspasó el cuchillo por su garganta. Ninguno de los dos pudo olvidar nada de lo que habíamos visto aquel día. Hoy somos dos sujetos que apenas podemos mantenernos de pie y solamente abrimos nuestras bocas para contarle a todo aquel que se nos cruce lo que nos tocó vivir y que hubiéramos preferido morir aquel entonces. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, esperamos que les hayan gustado las historias.